Buen día, mis hermanos. Desde estando muy bien. Bueno, buenos días, mis hermanos. ¿Cómo les va? Deseándoles un feliz año en el nombre del Señor, pues a las personas que no han tenido la oportunidad de hacerlo. Espero que este año podamos seguir creciendo y aprendiendo del Señor. Amén. Bueno, regálenme un segundito, coloco este cronómetro para no pasarme tanto del tiempo. Bueno, mis hermanos, a ver qué capítulo fue el que terminamos el año pasado antes de estudiar acerca de Jesucristo, de su ministerio. A ver qué capítulo fue, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue? Hechos 15. ¿Y qué aprendíamos en Hechos 15? Bueno, aprendíamos de que algunos fariseos convertidos querían imponer a los gentiles cristianos unos mandatos que eran para los judíos, ¿sí? Entonces querían imponer cosas como ¿qué? Como la circuncisión. Querían imponer estos judíos convertidos a los creyentes gentiles. Entonces, ¿qué se lleva a cabo en ese momento? ¿El qué? El concilio de Jerusalén. El concilio de Jerusalén, donde estaban los apóstoles, ancianos y los hermanos. Y ahí se establecieron unas cosas importantes. A ver, ¿se acuerdan cuáles eran? Estamos recordando ahorita. ¿Cuáles eran lo que se establecieron ahí? ¿Recuerdan? Que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, del ahogado y de sangre. Todo ello dentro del contexto que habíamos aprendido con él, ¿no? En la enseñanza. Entonces, después de que se establecieron esas pautas, ellos eligieron, los apóstoles y ancianos, a unos hermanos que debían ir a las diferentes regiones y llevar esos mandatos, para quitar la carga de los gentiles cristianos, ¿no? Porque muchos no sabían qué hacer. Entonces se hizo eso. Entonces decía que se escribieron a los gentiles que estaban en Antioquía, en Siria, en Sicilia, y se envió a Antioquía a 3 personas, a 3 siervos de Dios. ¿Quiénes eran? A ver, para recordar un poquito. ¿Se acuerdan quiénes eran? Bernabé, Bernabé, Pablo, Silas y... No. Con J comienza. Judas. No es el Judas apóstol de Cristo, ese ahorcó hace rato. ¿Sí? Ese era otro Judas. ¿Sí? Para que ellos transmitieran esas palabras. Entonces dice que después de que ellos hicieron toda esa labor y fueron despedidos ya después de haber llevado esas palabras, Silas decidió quedarse allá, donde ellos habían ido a dejar esa información de los apóstoles ancianos. Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía predicando el Evangelio y reafirmando la fe de los hermanos, ¿sí? Anunciando el Evangelio. Pero al final de ese capítulo 15 sucedió algo. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió entre esos hermanos, entre Pablo y Bernabé? ¿Qué pasó? Se separaron. ¿Por causa de qué? Por causa de Juan Marcos, ¿no? Eso yo les hablaba en el capítulo 13, que ellos se separan a causa de Juan Marcos, quien había abandonado en el capítulo 13 la misión en Panfilia. ¿Se acuerdan que él se devolvió? Y eso no le gustó a Pablo. Entonces, cuando iban a comenzar nuevamente la misión de ir a visitar las iglesias, Bernabé le dijo: llevemos a Juan Marcos. Y Pablo dijo: no me parece, dijo. Y ahí hubo unas diferencias. Sabemos que más adelante se resolvieron esas diferencias, pero aquí hay unas diferencias. Mire, Pablo no consentía eso, y entonces Pablo continuó la obra con Silas, y Bernabé partió a Chipre con Marcos. ¿Sí? Ahí terminó el capítulo 15. Ahí habíamos quedado, entre muchas más otras cosas que aprendimos, ¿no? Ahí están las grabaciones en Facebook, en YouTube, para que ustedes las escuchen, para que las recuerden, ¿sí? Eso es lo bueno de tener las grabaciones, que ustedes pueden volver a recordar las enseñanzas.
Y ahorita vamos a entrar al capítulo 16 a estudiar, ¿sí? El capítulo 16 de Hechos. Pero antes vamos a poner este tiempo en las manos del Señor para que Él nos guíe y haga nuestras vidas. A mí ya me habló estos días y el día de ayer mientras hacía la enseñanza me estuvo hablando el Señor. Ahora sí espero que pueda ser un instrumento para que el Señor pueda hablarles también a ustedes. Amén. Oremos, mis hermanos. Señor Dios Todopoderoso, Padre Santo y Eterno, gracias, Señor Dios, porque nos das la oportunidad de comenzar un año más, Señor, de tu mano, Dios. Permite, Señor, que este año no nos apartemos ni a izquierda ni a derecha, Señor. Que podamos continuar siempre buscando tu precioso rostro, Señor, buscando tu dirección, tu voluntad, Padre. Sé que vendrán nuevas cosas, Señor, a nuestras vidas, de pronto tristezas, de pronto alegrías, pero sea lo que sea que venga a nuestra vida, que tu mano poderosa nos guíe siempre, Señor, y que tu compañía jamás se aparte de nosotros, Dios. Permite hoy, Señor Dios, dar este mensaje, Señor. Utiliza este instrumento falible, Señor Dios, imperfecto, para tu gloria, Señor. Bendice la vida de mis hermanos, Señor, dispón sus corazones. Quita toda distracción, todo cansancio, toda duda en su mente, en su corazón, para que puedan estar atentos a lo que tú quieres decirnos hoy, Señor. Y que toda la gloria y la honra sea para ti, en Cristo Jesús. Amén. Muchos saludos de mi madre, le manda a la iglesia a mis hermanos. Ella ha estado delicada de salud. Les pido oración de pronto por ella. Y confiamos en que el Señor es fiel, ¿sí? Y sigue al control de todo. Bueno, mis hermanos, vamos a ir al versículo 1 y 2 del capítulo 16. Así que alístese, tome su Biblia, disponga su corazón, su mente, no se distraiga y vamos a comenzar. Listo, ya tenemos el contexto de lo que había pasado en el capítulo 15. Con ese contexto entramos y leemos esto. Después llegó a Derbe y a Listra. ¿Quién llegó a Derbe y a Listra? Pablo y su compañero Silas. ¿Sí? Silas. Recordemos que los dos entran en escena aquí. Y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿Sí? Así comenzamos esos dos versos, miren. Entonces Pablo llega con Silas a Derbe y a Listra. Miren, estas eran unas ciudades de Licaonia, para que nos ubiquemos un poquito. Y Licaonia era un distrito de la provincia romana que estaba en Galacia, ¿sí? Yo me quería traer un mapa, pero después dije, no, pues de pronto si ya lo buscan ahí, cuando escuchen la grabación, de pronto buscan eso en el mapa, ¿no? Así les damos la oportunidad de que ustedes también investiguen, ¿no? No darles todo mascado, ¿no? Sino que investiguen, pero sí es bueno que vean el mapa a veces, ¿no? Mire, Listra estaba ubicada a unos 28 kilómetros de Iconio. ¿Por qué les doy estos datos, mis hermanos? Para que ustedes se ubiquen en que el ministerio de la época de Pablo no era fácil. Hoy en día usted dice, me voy a predicar a Medellín, listo, coge un avión y en 40 minutos ya está allá. Es fácil. Pero en ese momento no había un medio de transporte tan efectivo, sino que eran días de días viajando. Era difícil. 28 kilómetros de Iconio. Listra estaba ubicada a 28 kilómetros de Iconio. Y era la ciudad en la cual vivían 3 personas ahí, que usted ya las ha escuchado y las conoce. Se las voy a nombrar: Loida, Eunice y Timoteo. ¿Quién era Loida? ¿Quién? La abuela de Timoteo. ¿Y quién era Eunice? La mamá. ¿Sí? 3 personajes importantes. Y es probable que esta región, que este lugar, tenía una población judía que era muy pequeña. ¿Por qué digo esto? Tomando en cuenta que Lucas, que es la persona que escribió Hechos, ¿sí? La persona que narra esto, no indica él en su narración que existiera una sinagoga en Listra. Él no habla de que existiera una sinagoga en Listra. Y también vemos que Pablo hizo su predicación en este lugar, cuando hubo una multitud. A ver, acuérdense, ¿qué pasó en esa predicación que hizo Pablo ahí en ese lugar?
Eso lo vimos en el capítulo 14. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan? ¿Qué le pasó a Pablo? Lo apedrearon, lo dejaron casi muerto en ese lugar. ¿Sí? Entonces era un lugar conocido por Pablo, miren. Y Pablo allí halló a un cierto discípulo que se llamaba Timoteo. Timoteo. Me olvidé de buscar qué significa Timoteo. ¿Alguien sabe qué significa Timoteo? Verdadero de consolación. Pero Timoteo, ¿qué significa? Bueno, de tarea les queda, ¿no? Timoteo. ¿Sí? Yo recuerdo hace mucho tiempo que había unos peluches, unos muñecos, creo que le llamaban Timoteo, ¿no? ¿Recuerdan? No sé si acá los vendían, ¿no? Cuando uno andaba de novio, eso era lo primero que le regalaban, ¿no? Si había plata, ¿no? Si no, ay, no sé. ¿Sí? Llamado Timoteo. Timoteo era un hombre joven. Pudo haber tenido alrededor de unos 20 a 25 años aproximadamente. Por eso era un hombre joven. Era un hombre joven. Pero mire, este hombre, Timoteo, se convertiría en un fiel amigo y colaborador de Pablo. Fiel amigo y colaborador de Pablo. Y para Pablo sería de gran estima. Usted va a ver que Pablo no se refiere a todos sus compañeros o amigos de la misma forma. Pero a Timoteo, ¿sabe cómo lo llamaban? Verdadero hijo en la fe. Verdadero hijo en la fe. ¿Sí? Leamos unos textos. Primera de Timoteo 1:2. Primera de Timoteo 1:2. Dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Más adelante, segunda de Timoteo 1:2. Iniciando, ¿no? Segunda de Timoteo 1:2. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Es característico, ¿no? Por ejemplo, aquí, no sé, los hombres adultos, no sé, el hermano Manuel, otros hermanos, ¿han tenido a una persona que le han llamado como hijo de tanto amor y confianza que le han tenido? No sé, el hermano Manuel alguna vez. Un discípulo, alguien que usted le ha tenido mucho cariño y lo ha llamado amado hijo, o es como mi hijo. ¿Sí? El amado hijo no, porque de pronto le dice, uy, el hermano Manuel, ¿qué es que lo va haciendo en su pasada vida? No, mentira, ¿no? ¿Sí? Pero lo llama amado hijo, hijo amado, mire. Hermoso, ¿no? Mire, como decía, sí, mi hermano. Hermano Jesús tiene el significado de Timoteo. Sí, sí, mi hermano. El que adora a Dios. Mire de bonito, ¿verdad? Y yo no he visto a nadie que le coloque a su hijo Timoteo, ¿sí? El que adora a Dios. Qué bonito, ¿no? El que adora a Dios. Mire, como decía antes, Timoteo sería una persona muy cercana a Pablo, muy cercana. Se convirtió incluso en la mano derecha de Pablo. Primera de Corintios 4:17. Mira lo que dice ahí. Busquémosla. Primera de Corintios 4:17. Mira lo que dice Pablo. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado, no solo amado, fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mire la confianza que le tenía Pablo. Este es mi hijo amado. Él les va a enseñar esas cosas que yo también lo hago. Él es mi réplica en carácter, virtud y adoración a Dios. Tremendo, ¿no? Mis hermanos, en el camino del Evangelio siempre va a ser muy importante que usted tenga o llegue a tener un Pablo en su vida, que lo discipule. Pero también más adelante es importante que usted en el camino del Evangelio llegue a tener un Timoteo a quien usted discipule o haya discipulado. ¿Sí? ¿Quién fue su Pablo? ¿Y quién es su Timoteo también? No, yo jamás he tenido ni un Pablo ni un Timoteo. De pronto dirán algunos. Pero qué importante es. Pero sobre todo, ¿sabe qué es importante, mis hermanos? Rodearnos de buenos amigos en la fe. Aquellos que nos acompañarán en este camino del Evangelio cada día. Mire, durante mis años de creyente he conocido muchas personas y muchas personas han pasado por mi vida.
Algunas fugazmente, que no tuve la oportunidad de pronto de entablar un tipo de relación, pero otras dejaron una marca imborrable en mi corazón. ¿Sí? Aún recuerdo a un buen amigo, miren, que me ayudó mucho en el ministerio cuando estaba en esas épocas, ¿no? Él fue como ese Bernabé o ese Silas, que estuvo en los momentos felices, pero también en los momentos difíciles de mi vida, acompañándome, dándome ánimo, luchando hombro a hombro conmigo. ¿Sí? Y uno recuerda a esas personas, miren. Tristemente un día partió a otro lugar y nos alejamos, miren, pero aún quedan muchos recuerdos bonitos de esa época en que servimos juntos, de esa época en que servimos juntos al Señor. Pero qué difícil, mis hermanos, es hallar a un Timoteo, miren, a un compañero de milicia. Es difícil, mis hermanos. Alguien que esté dispuesto a acompañarnos en todo tiempo, en alegría, en tristeza, en enfermedad, en luchas, en todo. Porque a veces nosotros los seres humanos somos egoístas. Cuando las cosas marchan bien, ahí estamos. Pero a veces cuando las cosas no marchan bien, nos apartamos. Pero un Timoteo está en todo tiempo, en todo tiempo, mis hermanos. Por eso cuando ustedes encuentren a un Timoteo, van a encontrar un tesoro maravilloso, y deben valorarlo cuando encuentren un Timoteo en su vida. Va a ser una gran bendición para sus vidas. Filipenses 2, 19 al 23. Filipenses 2, 19 al 23. Pablo, ¿qué dice Pablo? Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Mire lo que dice el 20, léalo con atención, medite en este verso. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, a ninguno, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, o sea, de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Mire la confianza de Pablo con Timoteo. Dice, a ninguno tengo, a ninguno que tenga ese ánimo que tiene Timoteo, que se interese tan sinceramente por ustedes, les dice. Porque las personas buscan lo suyo propio, pero Timoteo no, busca agradar al Señor. Busca agradar al Señor. Hermosas palabras de Pablo. Miren, mis hermanos, que alguien pueda opinar así de nosotros, sería muy bonito que alguien pueda opinar así de nosotros. Y qué maravilloso encontrar así en nuestras vidas a alguien que sirva de esa manera. Mis hermanos, porque generalmente aún entre los creyentes, las personas siempre buscan lo suyo propio. Aún entre creyentes, lo suyo propio. Solo se interesan por sus propias vidas, como estoy yo, tengo esto, tengo lo otro, pero a veces no nos importa a los demás, qué están pasando, qué están viviendo. Timoteo no era así. Timoteo era diferente. No buscaba lo suyo propio, sino buscaba lo que era de Cristo Jesús. Evaluemos nuestra vida, mis hermanos. Nosotros buscamos lo que es de Cristo. ¿Buscamos servir a los demás y agradarlos? ¿O buscamos lo nuestro, lo que es de nosotros? Si yo estoy bien, el resto me vale como esté. Me importa. Si esa es nuestra actitud, nos falta mucho para acercarnos a ser un Timoteo. ¿Cómo está nuestra vida, mis hermanos? Mire, también el texto nos dice que Timoteo era de padre ¿qué? Griego. Y es probable que esa expresión que utiliza en el griego el autor dé entender que el padre de Timoteo ya había fallecido. Ya había fallecido. Él solo estaba con su abuela y con su madre. Timoteo tenía una ventaja grande, mire. Él era tanto judío como griego. Tenía las dos culturas. Y eso le ayudaba a poder llevar el Evangelio de una manera más eficaz. Porque él conocía esas dos culturas, la judía y la griega. Y algo importante que dice este verso 2, miren, que daban buen testimonio de Timoteo los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Daban buen testimonio de Timoteo. Yo me imagino que le decían a Pablo, ese hombre Timoteo es un buen creyente, es un buen hermano.
está comprometido y es fiel a Dios. De pronto le decían a Pablo. Pablo decía, importante, miren. Qué importante es eso, mis hermanos. Si una persona nueva llegara el día de mañana aquí a La Serena y preguntara acerca de su testimonio, ¿qué piensa que le diría? ¿Qué piensa que le diría? No, ese hermano es bien inconstante, viene de vez en cuando, no es comprometido con la obra, no es fiel. O le dirían, ese hermano es fiel a Dios, ha estado en las buenas y en las malas, sirviendo, ayudando, comprometido con el Evangelio. ¿Cuál sería el testimonio que darían de usted, mis hermanos, de mí, de nosotros? ¿Cuál sería? Preguntémonos. ¿Sería un buen testimonio? Ese hermano sí es bien chismoso, a todo el mundo le ha metido cuenta. ¿Qué dirían de nosotros si una persona nueva les preguntara? ¿Qué tan importante es el testimonio, mis hermanos? No somos perfectos, mis hermanos, pero qué importante es para nosotros como creyentes tener un buen testimonio. Un buen testimonio, mis hermanos. Y no solo aquí en la iglesia, sino en todo lugar. Recordemos, mis hermanos, los ojos del mundo están sobre nosotros. ¿Qué decimos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo actuamos? Veamos en su trabajo o en su lugar frecuente que tiene cada semana. La gente está ahí, a la espera. ¿Qué va a decir este? A ver, ¿va a mentir? ¿Va a decir una mala palabra? ¿Se va a reír cuando contamos un chiste grosero? ¿Cómo va a actuar? El mundo tiene los ojos puestos en nosotros porque nosotros somos cartas abiertas al mundo. Cartas abiertas. La pregunta es, ¿qué tipo de carta es usted? ¿Una carta limpia o una carta manchada? Y no solo los ojos del mundo, la iglesia, los ojos de la iglesia también están sobre nosotros. Usted puede ser una bendición para un hermano débil en la fe, o puede ser un tropiezo para un hermano débil en la fe. ¿Qué tipo de testimonio estamos dando, mis hermanos? Miren, mis hermanos, con nuestra vida podemos honrar a Cristo o podemos deshonrar a Cristo. Podemos exaltar el Evangelio o podemos ser de tropiezo para que muchos lleguen al Evangelio, a la salvación. Timoteo era un hombre de gran testimonio, miren, y por eso sabe que Dios va a usar su vida grandemente. ¿Quiere mi hermano, mi hermana, que Dios use su vida grandemente? Sea fiel a Dios. Mantenga su vida con un buen testimonio delante de todo el mundo, pero sobre todo delante del Señor. Que todo lo ve y todo lo sabe. Eso nos toca, mis hermanos. Versículo 3. Quiso Pablo que éste fuese con él. Mire, Pablo no desaprovechó, dijo, este es un verdadero siervo de Dios, yo no lo voy a dejar. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Mis hermanos, sabemos que Pablo era un hombre guiado por el Espíritu Santo. Él no tomaba decisiones a la ligera, o como decimos nosotros, a la loca. Él era guiado por el Espíritu Santo. Y por eso él decidió que Timoteo fuera con él. Él dijo, me lo llevo a este hombre, porque tiene un buen testimonio, es un hombre fiel, es un hombre que conoce la palabra, será un buen instrumento en las manos de Dios. Pero debido a los judíos que había en esa región, que sabían que Timoteo era de padre griego, ¿qué hizo? Miren, Pablo permitió que Timoteo se circuncidara, no imponiéndole como hacían los judaizantes. Pablo era un hombre sabio, como les decía a mis hermanos, sabio, y él permitió que Timoteo se circuncidara para que no fuera de tropiezo al llevar el evangelio a esas personas, y para que ellos recibieran ese evangelio de una manera agradable, de una manera buena, cuando iban a las sinagogas. Y yo estoy seguro que Timoteo estuvo de acuerdo con ello, con lo que Pablo le dijo, que se circuncide. ¿Sí? Algo importante, miren. Para que ese mensaje fuera recibido por parte de los judíos de manera correcta, de manera correcta. Miren, mis hermanos, ¿qué nos lleva a entender esto que hizo Timoteo? ¿Qué nos lleva a entender? Timoteo no debía circuncidarse porque
debía ganar la salvación o por hacer obras. Él sabía que eso no le ayudaba para nada. La salvación es por gracia, es un regalo. Pero Timoteo es un sacrificio por causa del Evangelio. Y nosotros en este camino de la fe, mis hermanos, vamos a tener que hacer sacrificios para servir a otros. Vamos a tener que hacer sacrificios. Dar de nuestra vida, dar de nuestro tiempo, dar de nuestros recursos. Si usted es creyente y no está dispuesto a dar nada, déjeme decirle que usted no ha entendido qué es el Evangelio. El Señor Jesús dijo que de tal manera amó al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Pero después de amar, ¿lo que hizo? Dio. No se quedó en solo amor. Si el Señor se hubiera quedado solo en amor, todos estaríamos condenados al infierno. Pero el Señor amó al mundo y dio a su único Hijo. Y no dio cualquier cosa. Su único Hijo. Su único Hijo. ¿Sí? El amor implica dar. Usted no puede decir que ama a alguien, pero no da. Y no hablo de dar dinero, dar cosas materiales, su tiempo, su vida, sus palabras, su conocimiento, todo. Eso es el Evangelio. Si nosotros no estamos dispuestos a dar, no hemos entendido qué es el Evangelio. No hemos entendido, mis hermanos. Tendremos que hacer sacrificios para servir a otros. Esforzarnos en la gracia, sacrificar muchas veces nuestra comodidad, sacrificios para ser verdaderos discípulos de Jesucristo. Mis hermanos, algo claro que debemos tener, miren, que Dios ha hablado a mi vida, es que nosotros somos diferentes al mundo. Nosotros no es que él es cristiano. ¿Por qué es cristiano? No sé, porque así le dicen, el cristiano. En el trabajo él es cristiano, así porque es cristiano, no sé, él dice que es cristiano, pero actúa como cristiano, no. Entonces no es cristiano. Hoy en esta época le llamamos cristiano a todo mundo, Ay, es que el artista del momento dijo una oración en el concierto, es cristiano, él es cristiano ya. Ay, es que Messi levantó sus manos al cielo, es cristiano. Todo el mundo es cristiano. No, mis hermanos, por sus frutos los conoceréis. Porque el árbol malo no puede dar buenos frutos, ni el árbol bueno puede dar buenos frutos. Por sus frutos los conoceréis. Nosotros somos diferentes al mundo, mis hermanos. Las personas sin Cristo, perdónenme lo que voy a decir, pueden hacer lo que se les dé la gana con su vida. Pero nosotros no. Nosotros no. Mirar todas las series de Netflix, mirar todas las novelas que yo quiera, hacer todas las cosas que yo quiera, escuchar todo tipo de música, darme las libertades que yo quiera en todo ámbito de mi vida, desperdiciar mi vida en vicios y deleites. ¿Podemos hacerlo nosotros? No. No podemos hacer eso. No podemos, mis hermanos. Pero hermano Jaime, ¿por qué no? Yo quiero ver una serie que tiene como 50 capítulos. ¿Por qué no? Porque tú eres comprado con sangre. Fuiste comprado con sangre. El mundo puede, tú no. El mundo puede, tú no. El mundo puede, yo no. Pero yo lo voy a hacer. Listo, hazlo. Pero ¿a quién estás agradando? El mundo puede, nosotros no, mis hermanos. Porque nosotros fuimos comprados por precio de sangre. ¿Y cuál es el fin que tenemos en esta tierra, mis hermanos? Glorificar a Él, glorificar a Dios, glorificar a Dios. Recuerda, fuiste comprado con sangre, por precio. Ya no te pertenece, yo ya no me pertenezco a mí mismo, le pertenecemos al Señor. Él es nuestro dueño. Ya no hacemos nuestra soberana voluntad, hacemos la voluntad de Dios. Si nosotros viviéramos esos parámetros bíblicos de esa manera, los hogares cristianos serían diferentes. Porque los hijos ya no querían hacer lo que se les da la gana. Es que mamá, yo voy a hacer esto. Todos estaríamos sometidos a nuestro Salvador y la vida sería mucho mejor. Pero ¿por qué no pasa eso? Porque hay todavía rebeldía en nuestros corazones y creemos que todavía somos
nuestros propios dueños. Déjeme decirle que si usted dice ser cristiano, eso ya no es así. Y si sigue siendo así, es porque usted no es cristiano. Está engañándose a sí mismo. Primera de Corintios 6:20. Primera de Corintios 6:20. Mira lo que dice Pablo. Porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué dice? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermano, es que yo ando con 50 pilsis en mi cara. ¿Por qué, hermano? Porque Dios solo ve el corazón. No hay que juzgar, Dios solo ve el corazón. Qué pena. Pero de lo que abunda en el corazón se manifiesta externamente. ¿Qué dice el texto? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Su cuerpo y su espíritu ya no son suyos, son del Señor. Pregúntele al Señor si le gustaría que usted se meta un gancho por ahí en las narices, como los puercos. Perdóneme, pero así parecen a veces. Pregúntele perdón al Señor. No, mis hermanos. Y perdónenme las personas que lo han hecho. Pero en Cristo nos da oportunidades, porque no somos perfectos, de cambiar. A la luz de la Biblia, mis hermanos. Yo no les hablo palabras mías, es lo que dice la Biblia. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, esto que se puede ver, y en vuestro espíritu, esto que no se puede ver. Las dos cosas son importantes. Usted puede por fuera parecer muy bonito y bien arreglado y su carita como de angelito, pero por dentro puede estar lleno de huesos de muerto. O usted puede ser por dentro muy, no sé, las dos cosas son importantes. Nuestra parte externa y nuestra parte interna. Y aquí lo dice, no lo digo yo. Así que si no se enoje conmigo, no me odie a mí. Si quiere, llegue a su casa y reclámeme al Señor, pero no a mí. Dígale, Señor, ¿para qué escribiste eso en la Biblia? Quítalo. Porque yo no tengo nada que ver ahí. Yo le leo simplemente lo que dice la palabra. Así que enójese con el Señor, no conmigo. No me odie a mí. O pues si quiere odiarme, pues odie. Pero es lo que la palabra dice. ¿Sí, mis hermanos? Amén. Amén. Sigamos. Versículo 4 al 6. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo avalar la palabra en Asia. Mire lo que pasó. Pablo iba con sus compañeros recorriendo las ciudades e informando en las iglesias que lo que habían decidido los apóstoles y los ancianos y los líderes de Jerusalén para que obedecieran. ¿Y qué pasaba con las iglesias? Se fortalecían en la fe y crecían en número. ¿Sí? Pero ellos intentaron anunciar el mensaje de Dios en la provincia de Asia. ¿Y qué pasó? El Espíritu Santo no se los permitió. Entonces viajaron por la región de Frigia y Galacia. Pablo y sus compañeros cumplían su misión, mis hermanos. ¿Qué estaban haciendo ellos? ¿En un viaje turístico? No. Estaban llevando el mensaje, llevando las ordenanzas a los creyentes. Y las iglesias crecían en la fe. Y el número también. Y algo importante que dice el verso 6, mire el verso 6, que ellos se dejaban guiar por el Espíritu Santo. No sabemos de qué manera el Espíritu Santo les prohibió que no fueran ahí. Posiblemente fue de manera, no sé, audible, ya que en ese momento de la historia Dios se manifestaba de diversas maneras. Lo importante que es que ellos obedecieron el mandato. La pregunta es: ¿cómo nos dejamos guiar nosotros por el Espíritu Santo, mis hermanos? Es que a mí, si no me habla el Señor, yo no hago nada. No te va a hablar. Te vas a quedar ahí esperando que te hable, porque el Señor no te va a hablar. Aquí te va a hablar el Señor. Aquí.
Aquí está todo. La gente de iglesias pentecostales siempre esperan al supuesto profeta que les dé una palabra. Dios te dice que va a estar contigo siempre y te va a ayudar. Ay, qué linda esa palabra del profeta. Ay, qué bonita. Ahorita sí tengo fuerzas. La Biblia se cansa de decirte que va a estar contigo todos los días. Pero a la Biblia si no le crees, ¿no? Al profeta sí. Pues. La Biblia es la palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro, a quien debemos hacer caso. La Biblia. No a los profetas que ya no existen hoy en día. La Biblia, mis hermanos. Pero si no leemos la Biblia, pues no vamos a saber qué nos quiere decir el Señor. ¿Cómo nos guía el Espíritu Santo, mis hermanos? Para no tomar nuestras propias decisiones y hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo nos guía? Leamos Juan capítulo 16, versículos 13 al 14. Vamos a ver cómo el Señor nos guía, mis hermanos. Y eso va a ser algo práctico que nos va a servir para nuestra vida. Juan 16, 13 y 14. Mira lo que dice el Señor Jesús. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, ¿qué va a pasar? Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Señor en otro texto de la Biblia, que no recuerdo dónde está, dijo: ¿quieren conocerme a mí? ¿Qué dice? Escudriñe las Escrituras. Y aquí dice: porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿A través de qué? De la Biblia, de la palabra de Dios. ¿Sí? Miren qué importante, mis hermanos. Dios nos guía a través de su palabra. Pero eso no es bibliomancia, mis hermanos, como algunos la tienen por costumbre. Voy a la Biblia y a ver dónde me salga. Aquí me salió. ¿Qué me dice el Señor? A ver. No. Eso no es bibliomancia, mis hermanos. Eso no es bibliomancia. Nosotros debemos meditar en toda la Escritura. ¿Qué es meditar, mis hermanos? A ver, ¿quién me dice qué es meditar? Reflexionar, pensar, tratar de entender qué es lo que Dios me quiere decir, hablar con Dios, Por eso, mis hermanos, aquí en la iglesia damos la Biblia expositivamente, versículo a versículo, porque es como Dios nos habla, versículo a versículo. Y al meditar seriamente en la palabra, conocemos a Dios, sabemos lo que Él piensa, sabemos cómo Él actúa, y por ende vamos discerniendo su voluntad. El Espíritu Santo nos muestra la mente de Cristo. ¿Y la mente de Cristo dónde está contenida? En la Biblia. En la Biblia. Debes tomar una decisión, por ejemplo, de cambiar de trabajo, una decisión de realizar un viaje, de comprar una casa, cualquier tipo de decisión que debemos tomar en este mundo. ¿Qué dice la Biblia? Esa es la pregunta que debemos hacernos. No, ¿dónde saco el préstamo? ¿Quién me presta la plata? Necesito comprar la casa. Necesito irme a un viaje. ¿Dónde compro los tiquetes? ¿Será Satena o será Bianca? ¿Cuál me sale más barato? No, esa no es la pregunta. La pregunta es: ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Señor? Hebreos 10:25, todos se lo saben. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Y qué dice después? Sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Primera de Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vana gloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. La Biblia es clara con lo que habla aquí. Primera Tesalonicenses 4:3, no lo busque, yo se lo leo. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. En toda la palabra podemos discernir la voluntad de Dios, mis hermanos. Y cuando de verdad conocemos la Biblia,
podemos ser guiados directamente por Dios a través de la palabra. Una cosa es conocer lo que la Biblia nos dice, pero ¿sabe cuál es la otra? Obedecer. Usted puede conocer toda la Biblia, ay, qué lindo, yo me la conozco toda. ¿Obedece? No, entonces no te sirve de nada. No te sirve de nada. Conocer y obedecer. Conocer y obedecer. ¿Quieres irte a otro país? Porque la situación está mal acá. ¿Qué te dice la Escritura? ¿Qué te dice la Biblia? ¿Qué te dice la Biblia, mi hermano, mi hermana? Ya que puede que sepas lo que Dios quiere, pero no obedezcas. Esa es la otra, mira, no obedezcas su palabra. Ahí es cuando debemos, mis hermanos, tener un corazón dispuesto y un corazón fiel a Dios. Fiel a Dios. Un corazón dispuesto y un corazón fiel a Dios como el de Pablo. Por ejemplo, si alguien dice, hermano, me ofrecen un buen trabajo, es un buen salario, pero ¿sabe qué, hermano? No voy a poder congregarme todos los domingos. De pronto voy a venir uno que otro domingo al mes. ¿Qué me aconseja? Lo leímos, Hebreos 10:25. No dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Está la respuesta, ya no tienen más que buscar. Pero dígame qué hago, ya está aquí, ya la palabra está aquí. Simplemente, ¿qué debe hacer? Obedecer. La voy a obedecer, pero ¿qué hago? No, este es cabezón. Es que a veces somos cabezones. La Biblia es clara y directa y seguimos buscándole el comal al palo, como dicen. Así que usted, la frase. Obedezcamos. Lo principal, mis hermanos, no es que yo les puedo decir a ustedes, ¿qué les puedo aconsejar? Aconséjenme, yo no soy nadie para aconsejar a usted. No soy nadie, soy igual que ustedes. Soy un soldado que está en la lucha igual que ustedes. Pero la palabra sí puede aconsejarnos, mis hermanos. La palabra sí puede aconsejarnos. Y a esa debemos hacer caso. Lógicamente, mis hermanos, habrá decisiones más complicadas en la vida. Más complicadas. Donde será más difícil discernir cuál es la voluntad de Dios. Va a ser más difícil. Pero estoy seguro, mis hermanos, que si conocemos a Dios y su palabra, el Señor nos va a guiar siempre de manera correcta. Amén. De manera correcta. Su guía y su respuesta va a estar ahí si conocemos de verdad la palabra y la Biblia. Ya casi termino, mis hermanos, no se preocupen. Hoy no tuvieron escuela dominical ni veré, así que podemos darnos un poquito de gavera aquí. ¿Sí? No se me vaya a dormir nomás. ¿Sí? Me va a tocar traer un taser para dejarlo por ahí en una silla, que lo vea dormido, meta de su corrientazo, hermano. No, buena idea, ¿no? Sí, pero... Pablo había planificado llevar su ministerio a Asia Menor. Actualmente, ¿qué queda en Asia Menor? Turquía, ¿no? Pero Dios no se lo permitió. ¿Y qué hizo Pablo? No, Señor, pero ¿cómo así? Yo quiero ir a Asia a predicar, Señor. No. Pablo obedeció. Mis hermanos, tenga estas palabras en su cabeza. Si obedecemos a Dios, nos vamos a evitar tremendos dolores de cabeza. Hermano, esa persona a usted no le conviene. No es una mujer o un hombre de Dios. No, pero es que yo lo amo y la amo, yo quiero. Listo, hágale. Y después, blanqueando los ojos, sabrá hacer con el marido, con la mujer ángel. Si obedecemos la palabra del Señor, nos vamos a evitar lágrimas, mis hermanos. Pero a veces somos tan cabezones que hasta que no nos pasan las cosas no aprendemos. Ahora sí voy a aprender, Señor, ahora sí. Ay, Dios dice pero Dios mío. Hechos 16:7. Ya casi, mis hermanos, no se preocupen, aguanto otro poquito. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Ay, ¿cómo así, Señor? Pero tampoco acá. No, ellos simplemente obedecían.
Nuevamente en este verso vemos que ellos llegaron a Misia. Miren, esa era la parte noroeste de la provincia de Asia Menor, ¿sí? Y cuando quisieron ir a Bitinia, que era una provincia romana que estaba separada, ¿sí? Esta provincia estaba ubicada al noroeste de Misia, ¿sí? Y nuevamente, ¿qué pasó? El Espíritu se los impidió. Miren, mis hermanos, es tremendo ver cómo el Espíritu Santo guiaba a Pablo y sus compañeros durante estas misiones, ¿sí? Los guiaba de una manera providencial. Les impedía viajar hacia el norte. ¿Y sabe qué? Ningún lugar les quedaba por visitar, sino eran Troas, un puerto que quedaba sobre el mar Egeo. Lo que estaba haciendo el Señor es esto, miren, si van por ahí, más acá, por acá, por acá, por acá, porque el Señor quería llevarlos donde de verdad necesitaban el Evangelio. Dios estaba guiándonos y encaminándonos. Mis hermanos, a veces Dios va a obrar de maneras misteriosas en nuestra vida. Y van a suceder cosas que posiblemente no entendamos. Y posiblemente no las lleguemos a entender en esta tierra, sino las va a entender cuando usted esté arriba. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Confiar en el Señor y seguir. Esa es nuestra misión, mis hermanos. Siempre tengamos en cuenta que el Señor va a querer el bien para nosotros. Su guía es segura, su camino es seguro. Simplemente confiemos, mis hermanos. El Señor ha hablado a mi vida, mis hermanos, porque a veces nosotros queremos las cosas y el Señor nos dice no, pero no. Mire, hace poco, el año pasado, había la posibilidad de ascender a un empleo. Yo estaba esperanzado a ese empleo, porque iba a haber un mejor salario, sí, unas mejores cosas. Y yo dije, yo soy una persona, no es por jactarme, pero soy una persona juiciosa, que trabajo bien, que me esfuerzo, a veces más de lo que uno debiera, porque nadie va a hacer un empleo de esos. Y yo dije, posiblemente yo voy a acceder a ese empleo. ¿Saben qué? No. Terminó entrando a ese empleo el más vago de la oficina. El vago, el que vive de agacha. ¿Cómo cree que uno se siente humanamente? Mal. Señor, ¿pero por qué? Y a veces uno hasta le dice en su carne, Señor, ¿pero por qué ese vago? ¿Y por qué no yo, Señor? Yo me lo merecía, Señor. ¿Y por qué ese? ¿Y sabe qué me decía el Señor? Cállate. ¿Sí? Guarda silencio. Y espera. ¿Sí? Y así va a pasar, mis hermanos, a veces. Así va a pasar. A veces humanamente usted no entiende, Señor, eso es injusto. Tranquilízate y espera. ¿Sí? Tú no sabes lo que va a pasar, el Señor sí sabe lo que va a pasar. Y uno puede descansar en el Señor. Uno puede descansar en el Señor. ¿Sí, mis hermanos? Posiblemente querías acceder a ese empleo que tanto querías. No pudiste hacer el viaje que tanto anhelabas para ir a visitar a tu familia. No lograste hacer ese negocio tan importante, no lograste obtener ese préstamo que tanto necesitabas. Y a veces nos frustramos. Y a veces como que empezamos a perder la fe y a decir, Señor, ¿pero por qué? El Señor simplemente dice, espera en silencio y déjame que yo trabaje. ¿Sí? Lo que el Señor nos dé lo mejor, mis hermanos. Y si Él a veces quita cosas de nuestro camino, es posiblemente porque no era lo que Él quería. Descansemos en eso. A mí me ha tocado descansar en eso. Me tengo que ir a ver la cara a este vago y recordar eso, pero el Señor me hace descansar. Señor, llévate, te lo mando. No, mentira. Tengo que orar para que el Señor lo salve. ¿Sí? Tengo que orar para que el Señor lo salve. Así es, mis hermanos. Mis hermanos, cuando no se abren puertas, por más que las forcemos, confiemos en Dios. Confiemos en Dios y no insistamos. Confiemos en su soberanía y su voluntad. Porque a veces queremos forzar eso. Es que yo quiero que sea así. Y se dice no. Y a veces cuando forzamos eso y nos metemos a la mala, vienen a veces las cosas difíciles.
Y a veces decimos, ¿por qué no escuchar, Señor? Ya cuando es demasiado tarde. No forcemos, mis hermanos. Cuando el Señor quiere darnos algo, las cosas se dan fácil. El Señor va abriendo las cosas. Y usted dice, esta es la voluntad de Dios, porque el Señor está aparejando todo. Pero cuando no es así, quédese quieto. Cálmese. Cálmese. Pare los caballos. Siéntese y medite. ¿Qué quiere el Señor? Mis hermanos. Porque si no lo hacemos así, vamos a llenarnos de tristeza y de frustración. Y no es lo que el Señor quiere. Santiago 4, 13 al 15. Pero no lo busque, se lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual, que me gustó mucho como lo traduce. Santiago 4, 13 al 15. Escúchenme ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a la ciudad, allí nos quedaremos todo un año y haremos buenos negocios y ganaremos mucho dinero. ¿Cómo pueden hablar así cuando ni siquiera saben lo que les va a suceder mañana? Su vida es como la niebla, aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Versículo 15. Más bien deberían decir, si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere. Yo a veces le digo a Isabela, ellos son niños y ellos preguntan mucho y como que analizan el mundo. Yo le digo a Isabela, papá, ¿nos va a llevar al parque mañana? Si Dios quiere. Y ella dice, pero ¿por qué solo si Dios quiere? ¿Y cómo sabemos que Dios quiere? Yo le digo, no lo sabemos, pero hoy podemos morir. Hoy puedo salir de este lugar y no sé, me pasa algo y me muero. ¿Y los planes que hice para mañana qué? Señor, los planes, no, ya baila, ya dice conmigo. Señor, los planes de mañana, no hay planes para mañana. Porque nuestra vida es como la niebla. Hoy está, mañana no. Se va. Si el Señor quiere, iré a tal lugar. Si el Señor quiere, haré esto o aquello. Si el Señor quiere. Y si Él no quiere, pues no lo haré. No lo haré, mis hermanos. Si el Señor quiere. Versículo 8 y 9. Yo creo que voy a terminar con esos dos versos. Por el tiempo. Versículo 8 y 9. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Qué pasó? Mire, después ellos descendieron a Troas y Pablo tuvo una visión de parte de Dios. ¿Y qué vio en esa visión? A un varón macedonio que decía, ven y ayúdanos, por favor, ven y ayúdanos. Rogándole, mire, dice la palabra rogándole, ven a Macedonia y ayúdanos. Esta era la tercera de las visiones que había tenido Pablo y otras muchas visiones que iban a venir a lo largo de su ministerio. Por ejemplo, ¿cuál fue la primera visión que tuvo Pablo? A ver si se acuerdan. ¿Cuál fue la primera? Camino a Damasco. Hechos 9, 4 al 5, se lo leo rápidamente. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa tendrás voces contra el aguijón. ¿Cuál fue la segunda visión que tuvo Pablo? ¿Quién se acuerda? ¿Nadie? ¿Nadie se gana el premio? Hechos 9, 11 al 12, se lo leo rápidamente. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que le cobre la vista. Esa fue la segunda visión de Pablo. Y esta era la tercera. Mis hermanos, a estas alturas del partido, como dicen, ya no creo que es necesario explicarles que Dios no habla a través de visiones, ¿no? Ay, dicen algunos, no, yo que tuve una visión ayer. Tuve la visión de que el hermano predicaba largo, ya no habla por visiones, ya no habla por sueños,
Ya no se le va a aparecer un ángel al pie de la cama diciéndole, ven, lleva el Evangelio. No. ¿Cómo nos habla el Señor hoy en día? A través de su palabra. Y recordarles, 1000 veces se los hemos dicho, Hechos es un libro transicional, ¿sí? Pasaron cosas que ya no aplican para hoy en día. El Señor habla a través de su palabra. Pero en esa visión que tuvo Pablo, el hombre dijo que vayan a Macedonia. ¿Qué era Macedonia? Era una región que estaba ubicada en el mar Egeo, ¿sí? Una región del mar Egeo, en el territorio continental de Grecia. ¿Por qué les doy esos datos? Ya les dije, ¿no? Para que nos ubiquemos más o menos dónde quedaban esas ciudades. Mire, allá había 2 ciudades localizadas cerca. Una era Filipos y la otra Tesalónica, conocidas. Mire, Dios es muy sabio, mis hermanos, porque estaba guiando a sus siervos de esa manera para llevarlos hasta Macedonia. Y eso significaba llevar el Evangelio de Asia a Europa. Mis hermanos, Dios siempre nos guiará donde Él necesite que estemos. Siempre nos guiará donde Él necesite que estemos. De acuerdo con sus propósitos y planes soberanos para su vida. Él siempre lo va a hacer, mis hermanos. Siempre lo va a hacer. Quiero terminar con este último verso, mis hermanos, para no perder el hilo de lo último que quedamos. El versículo 10. Versículo 10. Esperemos que pase el Señor un rato, si no, no escucha. Bueno, no estoy demorando porque creo que se demora. Cuando dio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Inmediatamente que Pablo recibe la visión, ¿qué hizo? Señor, no, que pereza ir ahorita para allá. Señor, no hay plata, no hay recursos, es un viaje largo. No, Señor, mejor vamos a otro lado. Partió inmediatamente, Pablo. Partió inmediatamente, mis hermanos. No le dijo como Gedeón, Señor, confírmamelo con el vellón. Señor, si eres tú, dímelo otra vez a ver si es verdad que vaya para allá. No, confió en el Señor simplemente. Y se fueron. Obedecieron, miren, dando por sentado que Dios era quien los enviaba, miren, y los llamaba a anunciar el Evangelio. Por eso les digo, mis hermanos, hay ocasiones en que lo que Dios quiere es tan claro y directo que no necesitamos de estar pidiéndole confirmaciones, estar preguntándole más. Es claro y directo. Simplemente debemos obedecer y actuar. Simplemente eso. El problema es que a veces nosotros no queremos obedecer. Como Moisés, ¿se acuerdan de Moisés? Señor, pero es que yo no puedo hablar. Señor, pero es que esto, y Señor, pero es lo que otro. Y busque la excusa para no hacerlo. Y a veces nosotros somos así, somos campeones en eso. El autor, que en este caso es Lucas, dice en el verso, procuramos partir. A ver, voy a ver los que analizaron ese verso. Vuelvo a leer, para ver si lo analizan bien qué está pasando. Procuramos partir. ¿Qué ven ahí? Que también Dios. ¿Cómo? Que también iba por ellos. Exacto. Ustedes ven que Lucas venía hablando de ellos. Después habla del pronombre nosotros. Eso que indica que Lucas se unió a ellos. O sea, ¿quiénes iban en esa misión? Pablo, Lucas, Timoteo y Silas. ¿Sí? 4 personas, 4 siervos de Dios. 4 siervos de Dios. ¿Sí? Por eso es bonito, mis hermanos, ver esos pequeños detalles en la palabra. Para finalizar esta parte de la enseñanza, mis hermanos, y si Dios permite el próximo domingo, si Dios nos da la vida, vamos a seguir aprendiendo acerca de esos siervos de Dios y su misión. Y lo que vamos a ver más adelante, mis hermanos, es muy, muy bonito. Así que los animo a que vengan y que escuchen esta palabra, en vivo y en directo. ¿Sí? Pero es muy bonito lo que vamos a aprender. Pero para finalizar, mis hermanos,
Yo había buscado muchos títulos para este mensaje. Entre uno de ellos le había colocado el signo de pregunta: ¿sufres por Cristo? Le había colocado. Pero otro título que me venía a la mente en esos momentos es: ¿estás siendo dirigido por Cristo? Y si ustedes ven, los dos títulos van de la mano. Cuando tú buscas que el Señor dirija tus pasos, irremediablemente muchas veces va a venir sufrimiento. Va a venir sufrimiento. Una persona que recién se convierte al Evangelio y su familia se opone, él tiene dos decisiones: o sigo a Cristo o le hago caso a mi familia. Y si él decide seguir a Cristo, va a sufrir, porque posiblemente su familia lo desprecie. Pero ¿qué decisión tomamos, mis hermanos? Para finalizar, solo quiero que se lleven eso en su corazón, mis hermanos. Toda nuestra vida, pensamientos, palabras, emociones, sentimientos, están contenidos en el Señor, porque somos de Él. La Biblia dice que estamos escondidos en Cristo. Estamos con Él, somos de Él, para Él. Somos exclusivos de Él, exclusivos. El Antiguo Testamento habla tanto de la idolatría que aborrece Dios. ¿Saben por qué? Porque la idolatría es que los israelitas adoraban dioses falsos y dejaban al Dios verdadero. Usted dirá: hermano, yo ya no tengo ídolos en mi casa. Espero que así sea. Pero cuando usted quiere hacer su soberana voluntad, tomar sus propias decisiones, usted es un ídolo y está adorando un ídolo. Ya no está adorando al Dios verdadero. Cada paso que demos, mis hermanos, que sea la voluntad del Señor la que nos dirige. No sé si ustedes tengan decisiones que tomar en este momento. No sé si estén haciendo ahorita negocios o cosas. La pregunta es: ¿el Señor ya lo dirigió? ¿El Señor ya le dio la palabra? Si no es así, es momento para que comience a buscarlo al Señor, que Él dirija sus pasos. Amén. Oremos, mis hermanos. Señor Dios Todopoderoso, Padre Santo y Eterno, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Hay un himno muy hermoso, Señor, que dice: que mi vida entera esté solo dedicada a ti, Señor. Y ese debe ser el anhelo de nosotros, Señor, cada día. Que nuestra vida entera esté solo dedicada al Señor. Es difícil, Señor, a veces tomar decisiones basadas solo en tu palabra, porque muchas veces nuestro corazón rebelde quiere tomar su propio camino, así como esas ovejitas que a veces quieren meterse por el alambrado, meter la cabeza por el alambrado, y aunque el pastor trata de sacarlas, más se meten y más se lastiman. Muchas veces nosotros somos así, Señor. Queremos hacer nuestra propia voluntad y terminamos metidos en grandes problemas, derramando lágrimas. Ayúdanos, Señor, a entender que nosotros somos creyentes, y como creyentes nuestra vida solo te pertenece a ti. Ayuda a mis hermanos, Señor, a tomar decisiones sabias, a buscar siempre la dirección en tu palabra. Ayúdame a mí, Señor, a hacerlo cada día, porque todos necesitamos cada día de ti, Señor. Que nuestra vida pueda ser un testimonio claro como el agua y no difuso como la neblina. Que los demás puedan ver en nuestra vida a Cristo, así como lo veían en Timoteo, así como veían a Timoteo como un hombre fiel a Dios. Que los demás puedan ver en nuestra vida hombres y mujeres fieles, en nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana, que podamos reflejar a Cristo cada día, Señor, predicando, enseñando, llevando el Evangelio y viviendo vidas agradables a Dios. Gracias, Señor, por tenernos un año más en este lugar. Sabemos que todavía estamos en un proceso, Señor, sacando cosas de nuestra vida que no son buenas, limpiando nuestro corazón cada día, Señor.
Permite que este año podamos santificarnos cada día más, buscar tu rostro con un corazón dispuesto, Señor. Gracias, Señor, te damos porque tú eres fiel. Tu fidelidad es tan grande, Señor, que aún sin merecerlo, tú nos continúas amando y cuidando. Que toda la gloria sea para ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos.